Y aquí estamos en la hoja nuevamente. Entonces, en esa primera unidad, como les dije, recuerden que esto les voy a hacer un resumen a ustedes. Nosotros vamos a estudiar lo que se refiere a las funciones. ¿Ok? Lo subrayamos porque es la primera definición que nosotros vamos a estudiar. Entonces, una función, ya como teoría comenzando clase de una vez, una función f, entre comillas, es una regla que asigna a cada elemento X de un conjunto de exactamente un elemento, coma, llamado f de X en un conjunto E. Si nosotros lo vamos a ver en perspectiva, digamos así, geométrica, es como si yo le dijera, bueno, yo tengo aquí un conjunto, que lo voy a hacer con un diagrama sagital, y aquí yo tengo otro conjunto. Este conjunto es el conjunto E, y este conjunto es el conjunto D. Y yo establezco una regla entre el primer conjunto y el segundo conjunto, y esa regla la estoy llamando yo F. De tal manera que si yo tengo un elemento aquí, que yo lo puedo llamar X, indudablemente que ese X, cuando yo hallo su imagen hasta acá, en esa expresión yo voy a tener una imagen en un punto aquí, el cual yo voy a llamar f de X. Y esta es una situación de que ustedes ya conocen, ¿ok? Al conjunto D, nosotros lo denominamos de manera usual dominio de una función. ¿Ok? Dominio de una función. Y por supuesto, el rango va a ser un conjunto. El rango van a ser todos los valores posibles de f de X conforme X, que está en el conjunto D, varía a través de todo el dominio. A través de todo el dominio. ¿Ok? Ahora, en forma simbólica, a X nosotros lo llamamos la variable independiente. ¿Ok? E indudablemente a la función f de X, que nosotros también lo llamamos I igual a f de X, va a ser la variable dependiente.
Y esa es la forma en que usualmente nosotros reconocemos cómo se describe una función. El método más común para visualizar una función es con su gráfica. ¿Ok? Y la gráfica es un conjunto de pares ordenados. Y ustedes dirán, pero esos pares ordenados, ¿cómo son? Bueno, recuerden que uno abre una llave para definir un conjunto y dice, son todos los x, f de x, de tal forma que x pertenece al dominio de la función. Y esta es la forma en que uno describe los pares ordenados en una expresión. Tomemos otra hoja en esta pizarra. Gráficamente se puede identificar de varias formas. Vamos a suponer de que yo voy a dibujar un sistema referencial de 2 dimensiones. El sistema usual XY. ¿Ok? Yo vengo y digo, lo voy a identificar. Ya sabemos que este es mi eje Y y este es mi eje X. Ahora, yo voy a dibujar aquí cualquier tipo de función. Una función que, por ejemplo, pueda hacer esto que está aquí. Y sigue. Y sobre esa función yo voy a establecer algunas líneas para ver las alturas. Yo digo, aquí va a haber una altura, aquí va a haber otra altura, y aquí va a haber otra altura. Cuando me refiero a las alturas, me estoy diciendo yo aquí de que esto llega aquí y llega aquí. Si ustedes pueden ver, cada uno de estos puntos tiene una coordenada, y esa coordenada se puede escribir como x, f de x, ¿ok? ¿Qué indica esto? Que yo puedo tener aquí un valor de 1, un valor de 2, un valor de 3 en todo x, y resulta y acontece de que todo este segmento que está aquí vale f1. Todo este segmento que está aquí vale f2, la altura. Y todo este elemento que está aquí vale f3, que es la altura. No olvidemos que el origen de coordenadas donde se cruza el eje X y el eje Y es en el punto 0. Ahora, yo puedo dibujar otro sistema por aquí por el lado para establecer de manera más clara algunas otras propiedades que yo puedo definir. Entonces yo puedo decir, identificamos, este es mi eje Y, identificamos, este es mi eje X, y ahora voy a describir una función, pero un poco más corta. Vamos a suponer que tengo esa función. Entonces, sobre esa función que yo tengo allí, yo voy a trazar los puntos proyección, es decir, que esto se proyecta para acá y este se proyecta para acá. Este extremo se proyecta para acá, ¿cierto? Y esto también se proyecta para acá. Indudablemente, de que el máximo valor que él puede tomar, lo puede tomar aquí. Es decir, que esta es la mayor altura que él toma. Si uno va a identificar, vamos a hacerlo derechito, si uno va a identificar sobre ese gráfico ahora qué representa el rango, qué representa el dominio, resulta que desde este punto, vamos a tomar ya va, desde este punto hasta este punto, todos estos valores que están acá me van a definir a mí el dominio de la función. ¿Cierto? Y todos estos valores, desde el más arriba hasta el más de abajo, todo esto me van a representar el rango de la función. Es decir, que las funciones me dan altura,
pero las funciones también me definen el dominio y el rango de la función, donde precisamente esto que está aquí es la función f de x que yo estoy llamando y. ¿Ok? Que yo estoy llamando y. Yo pudiera trazar gráficos de diferentes funciones. Vamos a suponer, recordando un poco cómo se grafica una función, la función f de x igual a 2x menos 1. ¿Ok? Entonces aquí lo único que me están pidiendo es que trace su gráfica, encuentre el dominio y encuentre el rango. Entonces, gráfica está en R2, dominio, los valores que acepta, y rango son todos los valores que me pueden dar. Ahora, si nosotros observamos esta expresión que está aquí, eso es una recta. Y esa recta tiene una pendiente, y la pendiente es 2. Ahora, nosotros sabemos geométricamente de que si yo tengo una función que define una recta, basta 2 puntos para trazar la gráfica de la función. Entonces ustedes dicen, como es una recta, entonces yo puedo describir el dominio y decir que el dominio, que lo vamos a abreviar DOM, aplicado a la función f de x, va a estar formado por todo el conjunto de los números reales. Esta no es la única forma que se puede escribir. También se puede escribir como el intervalo abierto, que va desde menos infinito hasta el intervalo abierto más infinito. Es decir, que el dominio lo puedo escribir así o lo puedo escribir así. Eso va a quedar a criterio, en todo caso, de ustedes. Ahora, ¿cuál va a ser el rango? El rango son las imágenes. Y el rango de la función f de x, yo lo puedo escribir como rango de f de x, o también lo puedo abreviar como ROG de la función f de x. Estas dos formas son las mismas. Y el rango de la función también son todos los reales, o se puede escribir desde menos infinito hasta infinito. Eso ocurre porque resulta que la función esta que tengo acá, que es la recta, no presenta saltos, es una función continua. Para hacer la gráfica yo vengo y puedo escoger dos valores. Entonces es una propiedad de la función recta, que Sí. el dominio... Ya, ok. Sí. Resulta de que las rectas caen dentro de las funciones polinómicas. Y todos los polinomios siempre son funciones continuas, no tienen saltos. Las funciones que tienen saltos o que están restringidas son funciones especiales, como las racionales, las exponenciales, las logarítmicas, que esas las vamos a estudiar más adelante. Entonces, yo vengo y escribo la función f de x igual a 2x menos 1. Y voy a hacer la gráfica. Para eso entonces yo voy a escoger dos valores. Como resulta de que en la recta real, si ustedes lo recuerdan, yo puedo tener aquí la recta real. Yo puedo ubicar en el centro al número 0. Para acá son los valores positivos, para acá son los valores negativos. Yo puedo escoger un punto aquí y un punto aquí y sustituirlo. Entonces, voy a sustituir un primer punto, un número negativo, por ejemplo, menos 1. Quiere decir que esto es igual a 2 que multiplica menos 1, ¿cierto? Al multiplicar esto me queda menos 2, me queda menos 1 y eso me da como resultado menos 3. Con esto yo formo el par ordenado. Y ese par ordenado tiene coordenada en x que me acaba de dar menos 3 y coordenada en y que vale menos 1. Esto es en x y esto es en y. Indudablemente que como es una recta y yo necesito 2 puntos, yo voy a considerar ahora uno positivo. Entonces yo puedo decir, bueno, yo voy a tomar ahora, puedo tomar el 1, o puedo tomar el 2, o puedo tomar el 3. Voy a tomar el 1. Quiere decir que... Ajá. Entonces el resultado es X, yo pensé que el resultado era Y y que el f de menos 1 donde se evalúa es Perdón, tienes razón, no sé, estaba pensando en otra cosa aquí. No, tienes razón. Ya, Lo escribí profe. al revés. No, tienes razón. Ya, profe, vale. No, tienes razón. Aquí esto es menos 1
y esto es 3. Lo escribí por estar hablando tan rápido. Ya. Vale, profe. Sí, este es mi valor de X, este es mi valor de Y, que es la forma usual. Primera coordenada, segunda coordenada. Ok, gracias, joven. Entonces sustituyo 2 por 1 menos 1, eso me da como resultado 2 menos 1 y eso 1, y yo formo mi par ordenado. Ese par ordenado, indudablemente que no nos vamos a equivocar, primero es la X y segundo es el valor que me dio la Y, que es el 1. Ahora, con esos dos valores yo puedo ya graficar, ¿ok? Entonces yo vengo y digo, bueno, yo voy a dibujar un sistema referencial en 2 dimensiones, en el plano usual XY, ¿cierto? Yo entonces ahora identifico y digo, este es mi eje Y, este es mi eje X, y voy a ubicar los pares ordenados. El primer par ordenado que nosotros obtuvimos es este que está aquí, que es menos 1, menos 3. Lo voy a colocar por acá, menos 1, menos 3. Y el segundo fue 1,1. Como es una recta, basta solo esos 2 puntos. Entonces yo vengo y digo, bueno, menos 1 puede estar aquí, para que coincida con la rayita. Y menos 3 lo puedo hacer, menos 1, menos 2, menos 3. Quiere decir que la intersección, en todo caso, de este valor con este valor aquí, me da un punto, y ese punto que yo tengo es el punto este que está acá. Ese punto que tengo acá es el que tiene coordenadas menos 1, menos 3. Cuando yo voy a graficar el otro, bueno, vamos a suponer que 1 está aquí. Bueno, no me quedó muy bonito, pero no hay de otra. Vamos a suponer que el otro 1 está aquí y el otro 1 me está aquí. Quiere decir que si yo trazo las paralelas, me da aquí. Vamos a trazar la gráfica de la función. La gráfica de la función, indudablemente, que si yo la voy a trazar aquí, va a ser esto. Y eso va a representar para nosotros la función f de x igual a 2x menos 1, o si ustedes prefieren, y igual a 2x menos 1. Esa es la forma usual en que nosotros hacemos la gráfica. Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿usted pide gráficas como esta en algún momento? Bueno, no tan trivial como esta, porque lo que nosotros utilizamos es o el WX máxima o el GeoGebra. Vamos a aplicar un momento a utilizar el GeoGebra. Entonces, vamos a compartir una pantalla donde tengamos, déjenme abrir GeoGebra por aquí, donde tengamos para compartir el GeoGebra. Ok, aquí lo tenemos. Yo asumo que todos ustedes en media trabajaron con el GeoGebra. Recuerden que en GeoGebra, esto es, donde dice input, es la entrada algebraica. Esto que está acá es la entrada gráfica. O en otras palabras, vista algebraica, vista gráfica. Algebraica, donde se escriben las ecuaciones. Gráfica, donde sale el gráfico de la función. Esto tiene gráfica en 3 dimensiones, pero eso es para el cálculo 2. Cuando yo estoy descrito acá, vamos a identificar. Observen un minuto que aquí tengo un tablero, un teclado, donde aparece 1, 2, 3 en la primera. Después aparece F de X, Y, A, B, C, D y después otras cosas. Vamos a analizar primero el 1, 2, 3. El 1, 2, 3 es un tablero numérico. Fíjense que es un tablero de la forma usual, como si fuera una calculadora. Y aquí aparecen las variables X, Y, Z y los números pi y E, que son números trascendentes. Aquí aparece al cuadrado, aquí aparece para elevar a cualquier potencia, aquí aparece una raíz cuadrada y aquí las desigualdades. Esto que está acá aparece es el valor absoluto. Si yo me voy al segundo punto, que es el f de x, me aparece otro tablero. Ese tablero que yo tengo acá tiene funciones trigonométricas, funciones inversas trigonométricas, funciones logarítmicas, logaritmo natural, logaritmo base 10 y logaritmo en cualquier base. La exponencial, base 10 exponencial y raíces de forma racional. El teclado que tengo acá, lo único que nosotros vamos a utilizar es este que está aquí. Y eso es al final del curso. ¿Por qué? Porque el resto de las cosas que nos están acá, nosotros las vamos a utilizar luego. ABC es un teclado usual, pero ese teclado me permite a mí, si ustedes ven en la parte inferior izquierda, establecer letras griegas. Y estas letras griegas es para poder incluir en
en las partes trigonométricas, cuando es alfa, cuando es sigma, cuando es, qué sé yo, beta, cuando es epsilon, nu, mu, delta, etcétera, etcétera, tita, ¿ven? Tau, y cualquier función que yo tenga. Y en la última parte que yo tengo son, vamos a decirlo así, conectores matemáticos. Estos son conectores matemáticos. Este es I, este es O, este entonces, esto es un cierre, esto es en álgebra una suma directa, este es infinito, etcétera, etcétera. Ya volviendo a eso, normalmente tratamos siempre de quedarnos en el 1, 2, 3 y vamos a incluir la función aquí. Aquí la función es de lo más sencillo para incluir. Tenemos que escribirla igualita, pero no hay que escribir f de x igual, no. GeoGebra nos da la ventaja de que ya nos da la función. Entonces yo puedo escribir aquí simplemente 2x menos 1. Y aquí está la función. Si ustedes ven, aquí tengo la función. Mírenla. Si yo quiero ver cuáles son los puntos especiales de la función, me voy a los 3 puntos y le digo que me dé puntos especiales. Y aquí me está dando los puntos especiales. Por supuesto de que ustedes pueden cambiar esto. Esto está en inglés, pero lo pueden cambiar a español. Ustedes se van aquí y se van a la parte de configuración y buscan dónde cambiar el lenguaje. Pero eso no importa. Ahora, observen que este A es la intersección, ¿no? Con este punto y la intersección con este punto. Yo puedo tomar este punto y ponerlo aquí. Miren, y aquí tengo ya el valor. Y yo puedo tomar este punto y ponerlo aquí. Vamos a ver. Perdón, es este que está aquí. Ya vaya. Ok, aquí. Y yo tengo estos valores. Yo puedo quitar sobre el eje. Fíjense que yo puedo ponerme aquí. Yo puedo quitar el cuadriculado para que quede todo en blanco. Me puedo poner sobre la recta y con el botón derecho del mouse yo puedo buscar aquí en configuración y decirle que me cambie el color, me lo ponga en rojo y que me dé un estilo un poco más grueso. Y fíjense que aquí tengo las expresiones. Lo mismo puede ocurrir con el punto A. El punto A yo le puedo dar una configuración y decirle que me dé un punto más grande. Y fíjense que si nosotros lo vemos, aquí está. Inclusive le puedo cambiar el color y le puedo colocar, por ejemplo, color este verde que está aquí. Le puedo decir que me dé los valores y los puntos que están aquí. Lo puedo ocultar si yo quiero, etcétera, etcétera. Y fíjense que aquí ya tengo la gráfica de la función. Volvamos nuevamente a la hoja donde nosotros estábamos escribiendo. Esta es la hoja usual donde nosotros vamos a escribir todas nuestras clases, ¿ok? Todas nuestras clases. Tomemos otra hoja sobre esta pizarra. Y ahora vamos a escribir aquí las formas de representar una función. Las funciones, lo vamos a hacer acá, las funciones se pueden representar primero verbalmente. Cuando yo digo verbalmente es porque la estoy describiendo. Es como cuando yo le digo, bueno, yo tengo una función que es una recta. Ahí la estoy describiendo verbalmente. Numéricamente. Y ustedes dirán, numéricamente, ¿cómo sería, profesor? Bueno, pudiera ser como una tabla de valores. Yo le doy a ustedes pares ordenados y le digo, unan los puntos de los pares ordenados y les estoy dando con una tabla numéricamente lo que es una función. Visualmente, en todo caso, es cuando yo les digo, bueno, observen la gráfica. Ya cuando ustedes ven la gráfica, ustedes pueden decir si es una recta, si es una parábola, si es una función logarítmica, exponencial, trigonométrica, etcétera, etcétera. Y la otra forma de poder representar una función es la forma algebraica.
Y aquí digo, en infinitivo, algebraicamente. Y entonces yo puedo decir aquí, por su fórmula. ¿Ok? Yo a veces puedo tener una función y la identifico por su fórmula, que puede ser una parábola o puede ser una recta, porque obedece a la expresión original que yo puedo tener descrita para poder ver una función. ¿Ok? Ahora, para poder identificar si la gráfica de una expresión es una función, yo necesito considerar algo que se llama la prueba de la vertical. Y lo vamos a subrayar. En esa prueba de la vertical, yo voy a escribir algo para que nosotros lo entendamos. Entonces podemos escribir acá 2 puntos. Una curva en el plano XY, donde están las 2 variables, es la gráfica de una función de X si y solo si no existe, óigase bien, si y solo es si no existe recta vertical que la intersecte más de una vez. Y ustedes dirán, ah, profesor, ¿y cómo es eso? Bueno, vamos a hacer un grafiquito para que ustedes vean, pues. Yo voy a dibujar 2 sistemas referenciales. Voy a dibujar por aquí un eje Y. Vamos a hacerlo lo más derechito posible. Un eje Y y aquí un eje X. Y por aquí voy a dibujar otro eje Y y por aquí otro eje X. Ahora los vamos a identificar. Recuerden, hay que identificar el eje Y, el eje X, el eje Y y el eje X. Y ahora voy a trazar 2 gráficas para que nosotros podamos visualizar. La voy a graficar en azul. Vamos a suponer que yo tengo la siguiente función. Y aquí yo voy a dibujar otra función que hace esto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la expresión? Que si yo trazo una línea vertical aquí, fíjense que no importa si yo la coloco aquí o la coloco aquí, la función solo está cortando a la gráfica de la función en un punto, recordando que esto es la función f de x. Lo demás no me importa. Ahora, si nosotros vemos aquí, aquí no hay problema, porque aquí es vertical, nada más que lo toca aquí. Aquí es vertical, nada más que lo toca aquí. Pero cuando estoy aquí, aquí sí hay problema, porque resulta que aquí un punto no hay problema, aquí un punto no hay problema, pero aquí lo cortó en 2 puntos. Quiere decir que en todo caso, esta que está acá es función y esta que está acá no es función. ¿Por qué no es función? Porque recuerde que está tocando en 2 partes, ¿ok? Veamos ahora lo que se define como funciones definidas por secciones. Disculpen acá, por secciones. Lo subrayamos porque es bien importante. Cuando yo hablo de funciones definidas por secciones,
son funciones que tienen tramos con diferentes dominios. La única forma de poder ver esto es cuando yo describo una función. Entonces voy a colocar por acá, están definidas mediante diferentes fórmulas en distintos dominios. Y ustedes dirán, ay, ¿cómo es esto, profesor? Bueno, vamos a ver un ejemplo para que vean. Vamos a suponer, ejemplo, que yo tengo la función f de x y que esa función tiene dos partes. La primera parte es 1 menos x. Y eso va a ocurrir si el valor de x es menor o igual que menos 1. Y la otra parte de la función es x cuadrado si x es mayor que menos 1. Entonces uno podría decir, ya, yo tengo que hacer un sistema referencial. Aquí, coloco el eje X. Aquí, coloco el eje Y. Vamos a hacerlo un poquitico más exacto. Vamos a colocar aquí. Coloco el eje Y. Y yo voy entonces ahora a identificar los ejes. Recuerden que si voy a identificar los ejes, este es mi eje Y y este es mi eje X. El valor menos 1 lo voy a establecer, por ejemplo, aquí. Este menos 1, este es 0, este es 1, y así sucesivamente. Ahora me dice aquí, para los valores que son menores que menos 1, él toma esta parte. Entonces uno dice, entonces tengo que hacer la gráfica de esto. Como esto es una recta, va hasta 2 puntos. Entonces yo digo, cuando x es menor o igual que menos 1, entonces la función toma la primera parte que es 1 menos x. Observen que este 1 menos x es el que está descrito aquí para los valores de x que son menores que menos 1. Entonces voy a sustituir un valor menor que menos 1. Bueno, propiamente el menos 1 porque dice que también lo puede considerar igual. Aquí es 1 menos menos 1, eso me da como resultado 1 más 1 y eso es 2. Formo mi primer par ordenado que es menos 1 en X y 2 en Y, que es lo que yo tengo acá. Yo considero otro valor y digo, bueno, voy a sustituir uno más a la izquierda, por ejemplo, f igual a menos 2. Quiere decir que esto es 1 menos 2, esto es 1 más 2, esto es 3, y formo mi otro par ordenado que tiene coordenada indudablemente menos 2,3. Entonces, ¿qué hacemos con este punto y este punto? Lo trazamos en la gráfica para poder construirlo. Menos 1, 2, entonces uno dice, bueno, menos 1 está aquí. Aquí está 1 y aquí está 2, que es la imagen. Quiere decir que la intersección de estos dos me da este puntito acá. El otro valor es menos 2, pero para menos 2, que yo tengo acá, la función me está dando aquí 3 positivos. Entonces yo digo 1, 2 y 3, es decir, que la otra parte de la función está aquí. Ya con eso que yo tengo allí, yo puedo trazar parte de la gráfica de la función, es decir, que por aquí va una recta. Ahora, yo tengo que graficar la otra parte. La otra parte de la función dice, la función vale x cuadrado si x es mayor que menos 1. Entonces ustedes tienen que describirlo en esta parte y lo vamos a hacer en negro. Entonces aquí dice, si x es mayor, mayor que menos 1, entonces la función f de x en todo caso es x cuadrado. Hacemos el mismo preámbulo, pero no puedo tomar menos 1 porque lo tomé para el otro. Tengo que tomar un valor que es mayor que menos 1. Bueno, voy a tomar entonces 0. Entonces esto es 0 al cuadrado, quiere decir que aquí me da el punto 0, 0. Ustedes dirán, profesor, ¿y puedo tomar un valor más pequeño que 0? Por supuesto, yo puedo tomar en todo caso menos 0,5. Y menos 0,5 eso es
menos 0,5 elevado a la 2, que es lo mismo que menos 1 sobre 2 elevado al cuadrado, y eso es un cuarto. Es decir, que cuando vale menos un medio, la imagen me da un cuarto. Por supuesto que son valores muy pequeños para poder graficar en esa gráfica. Entonces consideramos uno mayor. Y voy a considerar, por ejemplo, f en 1. Esto es 1 al cuadrado, eso me da 1, y eso me da el par ordenado 1,1. Entonces, este punto y este punto lo vamos a llevar a la gráfica. El punto 0, 0 lo voy a escribir en otro color. Vamos aquí. Después está el punto 1, 1. Lo voy a poner aquí. Y después está el punto menos 0,5, un cuarto. Y ese está muy chiquitico. Menos 0,5 es aquí. Y aquí sería la mitad de la mitad. Es decir, que estaría como por aquí. Entonces la gráfica de la función, indudablemente, que si yo la voy a trazar, estaría por aquí. Entonces, esto sería la gráfica de la función por parte. Esto tiene una forma alternativa de poder utilizarse en GeoGebra y que salga un poco más elegante. No perdamos de vista esta función, que es la que nosotros vamos a graficar. Vamos a compartir una hoja en GeoGebra para poder hacer la gráfica exclusiva de esto. Para esto le voy a decir un nuevo término, le digo no salvar, y aquí entonces yo voy a graficar. Para esto yo voy a colocar aquí, yo no sé si este acepta el sí. Vamos a ver si acepta el sí. No, no lo acepta. Es decir, que tengo que utilizar es if. Yo después lo programo en español. If quiere decir condicional. Entonces voy a colocar la condición aquí. Dice sí, que es if. Condición. Entonces nosotros observamos primero de que son todos los x menores que menos 1. Me voy aquí y voy a establecer todos los x que son menores que menos 1. Entonces te digo todos los x que son menores que menos 1. Entonces dice then, eso es cuando la función, y la función que yo tengo ahí vale 1 menos x. En todo caso, el sí quiere decir, entonces, en todo caso, yo escribo la otra función que es x cuadrado. Y si ustedes ven, miren acá, aquí tengo la función. Voy a tomar la gráfica de la función y la voy a colocar aquí. Miren, 1 menos x para los valores de x que son menores o iguales que menos 1. Y del otro lado, los x mayores que menos 1 son x cuadrado. Aquí está la parábola y aquí está la recta. Vamos a estudiar otro... El programa asume que la otra condición es que los valores de x son mayores a menos 1. Sí, Ya. eso es en caso contrario. Me disculpan que no les escribí el GeoGebra en español, pero para la próxima clase prometido. No sé por qué se pasó allá, pero lo haremos. Porque en español se aparece bien claro. Vamos a estudiar ahora otra función, ¿ok? Vamos a estudiar ahora la función valor absoluto. Y ustedes dirán, profesor, pero la función valor absoluto es una función que es por parte. La respuesta es sí. Porque si yo tengo la función f de x igual al valor absoluto de x, recuerden que el valor absoluto de x presenta una tricotomía que se puede reducir en una función de dos partes. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto? Bueno, recuerden que cada vez que yo le aplico el valor absoluto a un número, no importa si es negativo o positivo, siempre me da positivo. Quiere decir que lo que está aquí va a valer menos x si los x son menores que 0. Y va a valer x positivo si los x son mayores o iguales que 0.
Entonces fíjense que tengo una función que está descrita por partes. Si yo quiero hacer la gráfica de esa función, como son lineales en todo caso, basta 2 puntos de cada lado. Entonces yo vengo y digo, bueno, voy a hacer la gráfica de la función aquí. Voy a tomar aquí un eje, que es el eje X, y voy a tomar otro eje aquí. No me quedó muy bien. Vamos a tratar de hacerlo lo más derechito posible aquí. Y voy a trazar otro eje aquí, que va a ser mi eje Y. Yo creo que ahí está más o menos bien. Entonces venimos y lo identificamos. No pierdan de vista eso. Este es mi eje Y. Le colocamos la flechita. Este es mi eje X. Entonces voy a ir de 2 en 2. Voy a considerar, aquí va 1, aquí va 2, aquí va 3. Aquí va menos 1, aquí va menos 2, aquí va menos 3. Entonces pueden colocarlo. Aquí va 1, 2, 3. Y aquí va 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo. Ahora, aquí va 1, aquí va 2 y aquí va 3, que son las imágenes. Esto es 1, esto es 2 y esto es 3 en el eje Y. Si nosotros observamos la primera parte de la función, dice, el valor absoluto de x vale menos x cuando x es menor que 0. Entonces ustedes dicen, ah, profesor, ¿y cómo es esto? Bueno, que si yo, por ejemplo, yo tengo, vamos a escribirlo aquí, el valor absoluto de menos 1, eso me da como resultado menos 1, y eso es 1. Quiere decir que cuando yo sustituyo menos 1, me da 1 y me da este punto que yo tengo acá. Si yo sustituyo el valor absoluto de menos 2, eso me da como resultado 2 de una vez. Es decir, que para menos 2 me da 2 de una vez. Y cuando sustituyo en valor absoluto de 3, indudablemente que eso me da 3 de una vez. Perdón, aquí. Ahora, eso es cuando yo considero los valores negativos. Cuando considero los valores positivos, puedo tomar el 0. Si yo sustituyo el valor absoluto de 0, eso es 0. Quiere decir que para 0 me da 0 y me da este punto. Si sustituyo el valor absoluto de 1, eso me da 1. Quiere decir que para 1 me da 1. Si sustituyo 2, me da 2, porque el valor absoluto de un número positivo me sigue dando el mismo número positivo siempre que x sea positivo. Para el valor de 2 me dio 2, que sería aquí. Y para el valor de 3 me dio 3, que es aquí. Ya teniendo eso claro, entonces yo puedo trazar la gráfica de la función que iría desde aquí hasta aquí y luego la gráfica desde aquí hasta aquí. Y resulta y acontece que esta es la función f de x igual al valor absoluto de x. ¿Ok? Yo les pregunto aquí, ¿cuál sería el dominio de la función f de x que yo tengo aquí? Se pueden sustituir todos los números negativos, se puede sustituir el 0, se pueden sustituir valores positivos. Quiere decir que el dominio de la función es el conjunto de todos los números reales. Ahora, con el rango pasa algo diferente, porque el rango de la función f de x son todos los valores que me dan en y. Y si ustedes pueden ver, del eje x hacia abajo no da nada, es decir, que es a partir de 0. Quiere decir que el rango de la función va a comenzar en un intervalo que va a comenzar en 0 y se va a ir hasta más infinito. O si ustedes prefieren, pueden escribir el conjunto de los números reales positivos. ¿Ok? Incluyendo al 0, por supuesto, ¿no? ¿Cómo se hace esto en GeoGebra? Bueno, vamos a compartir para que ustedes visualicen cómo es que se realiza esa gráfica en GeoGebra. En GeoGebra, como ya esto no me hace falta, le digo New, que es nuevo, y le digo no salvar. Estoy aquí y simplemente yo observo en mi tablero este tablero que yo tengo acá y veo que en este editor aquí está el valor absoluto. Y digo valor absoluto y simplemente coloco X y aquí está la gráfica de la función. Mírenla.
la voy a cambiar, vamos a visualizarla sin el cuadriculado, y le voy a cambiar el color para ponerlo en rojo y el estilo para ponerlo un poco más grueso para que ustedes lo puedan visualizar. Y aquí está la gráfica de la función. Si yo quiero ver puntos especiales en esa expresión, el único punto especial que me da es este, el 0, 0, que es cuando él viene de aquí y luego sube para acá. Preguntas al respecto, jóvenes. ¿Estamos claros con lo que estamos viendo? Sí, profe. Bueno, la situación es la siguiente. No voy a avanzar más para darle chance al resto de los estudiantes que se anexen a la clase. Ya para la próxima clase hacemos ejercicios sobre esta parte, pero que tengan más secciones la función por parte. Empezamos a ver lo que es la simetría de una función para estudiar cuando es par impar. Estudiamos cuando una función puede crecer y decrecer en función del dominio y los valores que toma para ver el rango. Y luego vemos, vamos a decirlo así, como un catálogo de funciones, donde ese catálogo de funciones vamos a describir lo que son las funciones lineales, las características de cómo se grafican esas funciones lineales, cómo se describen las funciones polinómicas, cómo son sus gráficas, cómo es el dominio, después vemos la función potencia, describimos algunos ejemplos, las funciones racionales, cómo construimos las funciones algebraicas y así sucesivamente hasta llegar a las funciones trascendentes, exponencial, logarítmica y trigonométrica. Y eso más o menos sería como la unidad número 1 estudiándolo de a poco. ¿Algún comentario al respecto, jóvenes? Profe, va a subir aquí el resumen al chat del Teams.